En esta clase vamos a hablar acerca de los factores de carga, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre los factores de carga. Entonces, factores de carga. La resistencia tiene que ser mayor o igual a las cargas actuantes. Entonces, eso quiere decir de que la resistencia tiene que ser superior a las cargas actuantes, y para que pueda tener mayor seguridad, lo que hago es minorar la resistencia y mayorar las cargas actuantes. Entonces, para poder hacer eso, ya había visto que necesito añadir algunos factores de reducción para la resistencia y un factor de mayoración para lo que es la carga. Entonces, esta carga lo voy a llamar U, que va a ser la carga última o segura de diseño. Este es un factor también muy importante, ¿no? Lo llamo carga última porque es la mayor carga que estoy preveyendo para mi estructura. Y también es la carga segura porque estoy seguro que con esa carga, que si mi estructura me aguanta esa carga, entonces estoy garantizando de que la estructura va a soportar todo. Entonces lo llamo la carga última en el sentido de que es la mayor carga posible que puede haber o sufrir la estructura, y la carga segura en el sentido porque si mi estructura soporta esa carga, entonces es segura. Para eso necesito hacer una mayoración. La carga última segura de diseño es igual a un factor de mayoración de la carga muerta más un factor de mayoración para la carga viva. ¿Sí? Entonces un factor de mayoración para la carga muerta y un factor de mayoración para la carga viva. Donde D es la carga muerta y L es la carga viva. ¿Sí? Según el reglamento, estos factores de mayoración pueden ser diferentes. El más común es utilizado como el 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Otra carga mayorada es el 0.75 de 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva más 1.7 de la carga de viento.
Otro va a ser 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva más 1.87 de la carga de sismo. Entonces, donde este U habíamos dicho que era la carga mayorada, D es la carga muerta, L es la carga viva, W es la carga de viento, E es la carga de sismo, ¿sí? La idea de esto es que la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual a la resistencia requerida. Entonces, estos factores de minoración y esta combinación de carga me ayudan en eso. Entonces, esto se llaman las combinaciones de carga. Entonces, de esa forma puedo mayorar la carga, ¿sí? Hablemos acerca ahora de los factores de reducción, ¿sí? Estos factores de reducción se denominan con la letra phi. Eso quiere decir de que si bien estamos mayorando la carga última o de diseño, la resistencia tenemos que minorar. Para eso, un valor de phi a la resistencia tiene que ser mayor o igual a la carga mayorada. Este valor de phi es el factor de reducción. Y este va a variar. Para lo que es flexión, el factor de phi es igual a 0,9. Para lo que es el cortante y torsión, este valor de phi también va a variar. Para lo que es la flexocompresión, este phi podría valer entre 0,85 hasta 0,7, dependiendo de las condiciones. Eso vamos a ir aprendiendo igual. Entonces, las condiciones de diseño sería de esta forma. Un factor de reducción para el momento nominal tiene que ser mayor o igual al momento último de diseño. Entonces, para la
para la flexión. Un factor de reducción al cortante tiene que ser mayor o igual al cortante de diseño. Este es para el corte. Un factor de reducción para la carga axial o la compresión tiene que ser mayor o igual a la carga última. Esto es para la carga axial, ¿no? Y un factor de reducción para la torsión tiene que ser mayor o igual a la torsión última de diseño. Entonces, esto es para la torsión. Eso es importante que lo entiendan, así que vamos a practicar un poquito. ¿Ya? A ver. Tengo aquí una viga. Voy a poner aquí ejemplo. Tengo una viga. Y tengo una carga de peso propio. ¿Sí? Y tengo también una carga distribuida. Imagínense que esta carga viva es 1 tonelada metro. Y esta viga en realidad mide 5 metros. Entonces, voy a tratar de entender la condición de diseño para este caso. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a hablar acerca de la carga muerta. Imagínense que la sección de esta viga es de 20 centímetros por 40. Entonces la carga muerta va a ser 0.2 por 0.4. ¿Cuánto es el peso unitario del concreto? A ver, Daniela, peso unitario del concreto. Isabel, peso unitario del concreto. A ver, ¿quién sabe el peso unitario? Bien, 2.400 kilogramos metro cúbico. ¿Cuánto da esto, muchachos? ¿192? 192 kilogramos metro. ¿Sí? La carga viva
es 1000 kilogramos metro. Entonces, la carga mayorada va a ser 1.4 por 192 más 1.7 por 1000. O sea, siguiendo este criterio de combinación de carga. ¿Cuánto da eso? Exacto, Inge, sale eso. Bien, ¿no? Eso significa que esto, en realidad, para diseñarlo de una forma segura, sería así. Sería así. Entonces, si yo diseño para esta carga mayorada, estoy asumiendo de que mi estructura va a trabajar a una carga mayor. Por ejemplo, si esta es la carga Q, esta es la carga mínima que puedo esperar, esta es la carga máxima que puede pasar, y este valor de QU es la carga mayorada. La lógica me diría de que yo tendría que escoger una carga promedio y diseñar con esta carga promedio. Pero eso es un error. Yo diseño con una carga que es máxima, más de lo que yo puedo esperar. Entonces, si diseño con esta carga, estoy yendo por el lado de la seguridad. Entonces, estas combinaciones de carga me mayoran la carga, ¿sí? Hace de que este momento sea máximo, este cortante sea máximo, esta compresión máxima y la torsión sea lo máximo que puede pasar, tomando en cuenta el mal uso de la estructura y todo lo que tiene que ver. Entonces, tomo un valor máximo y al mismo tiempo es seguro en el sentido de que si mi estructura soporta estos esfuerzos, entonces es completamente segura la estructura. No va a pasar nada. Y ahora tenemos que ver luego lo que es el factor de reducción. Pero antes de ver lo que es el factor de reducción, tenemos que avanzar un poquito más para ir a esta parte. Pero la idea en este ejercicio breve es de cómo nosotros mayoramos la carga. Ojo, yo les digo que para todos los casos, siempre tenemos que mayorar la carga. En eso consiste el método de cálculo del ACI. Tenemos que mayorar cargas en todos los casos. Lo común podría ser, me ha salido aquí 192, aquí 1000, en total 1192 la carga actuante, pero eso es un error. En vez de ser 1192 es 1968.8. Entonces, esta carga, el hecho de que soporte la estructura o el elemento estructural, implica de que la estructura va a ser segura, va a ser resistente y va a ser funcional. No se va a deformar ni va a pasar ninguna otra cosa que pueda hacer de que la estructura sea inservible. Entonces, en ese sentido, también podríamos decir de que es una carga segura, que me da seguridad, si es que la logro diseñar con esa magnitud. Bien.
Ahora vayamos a avanzar un poquito más y necesitamos ver un concepto teórico que es muy importante. A ver. Entonces vamos a hablar de un concepto teórico sobre cómo hacer el cálculo de estructuras en general. ¿Sí? Bien, entonces se basa en algunos conceptos importantes. Primero lo que tenemos que realizar es el esquema estructural. ¿Qué es el esquema estructural? Podríamos decir de que es el esqueleto que tiene la estructura. Cuando se construye un edificio, primero se vacían las fundaciones, se hacen columnas, vigas, la losa, después la otra columna de arriba, la viga, losa y así hasta terminar el edificio. Y cuando se termina el edificio, lo que corresponde a la parte de obra gruesa, entonces simplemente observamos un esqueleto del edificio, ¿sí? Entonces ese esqueleto, cómo están ubicadas las vigas, cómo están ubicadas las columnas y demás, lo llamamos esquema estructural. Entonces, para cualquier obra, nosotros necesitamos definir cómo la estructura internamente se va a sostener, cómo van a estar organizadas las vigas, las columnas, de tal forma que todo en conjunto pueda trabajar. Luego del esquema estructural, necesitamos realizar lo que es una hipótesis de carga. O sea que tenemos que empezar a hacer suposiciones de cómo las cargas están actuando en la estructura. Debemos decir que, por ejemplo, hay viento que actúa de esta forma. Este piso, por decir, va a ser, el segundo piso, por decir, va a ser dormitorios. Primer piso, oficinas. Tercer piso, también departamentos, ¿no? Departamentos, tercer, cuarto piso, segundo piso, oficinas, primer piso, comercio. Entonces, eso va a tener diferentes influencias de carga. Entonces, la hipótesis de carga me hace pensar cómo las cargas están actuando en la estructura. Una vez que sé eso, tengo el esqueleto y sé cómo las cargas van a actuar, procedo a hacer el cálculo de esfuerzos. Este cálculo de esfuerzos puedo hacerlo mediante tablas o puedo utilizar programas informáticos como el SAP 2000. ¿Sí? En la materia de maderas hemos usado bastante el SAP y ahora vamos a usarlo mucho más, ¿no? Una vez que calculo los esfuerzos, hago el cálculo de secciones. Y para eso podría ser por el método de comprobación. Eso significa que voy a predimensionar las secciones y luego voy a comprobar si son adecuadas.
o directamente podría ir por el lado del dimensionamiento, que es más complicado, pero el dimensionamiento me permite saber qué dimensiones mínimas debe tener mis secciones de vigas o columnas, y en base a eso asumir las que sean adecuadas. Y si todo está bien, entonces termina el cálculo estructural. Puede ser de que al momento de calcular secciones nos demos cuenta de que las secciones no son adecuadas. Entonces, eso significa que tendríamos que regresar al esquema estructural. Puede que cuando calcule los esfuerzos me doy cuenta de que son exageradamente grandes o son exageradamente pequeños, y eso significa que tengo que hacer ciertas modificaciones para aprovechar más la economía. Entonces, con el cálculo de esfuerzos puedo también guiar. Y es importante que cuando vea la hipótesis de carga, tome en cuenta lo que son las acciones, es decir, qué tipo de cargas estoy considerando. Podría estar considerando sismo, viento, suelo, agua, porque el suelo ustedes han visto que ejerce una presión lateral, ¿no? Y el agua también ejerce una carga. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Bien. Entonces, definamos todo esto. Hablemos lo que es el esquema estructural. Entonces, podríamos decir de que el esquema estructural es el sistema de vigas y columnas que contribuyen a la estabilidad de la estructura. Por ejemplo, algunos podrían usar vigas planas para que no se vean las vigas y todo parezca como losas. O podrían utilizar los volados, ¿no? Cuando quieren tener balcones, utilizan los volados. Es otra forma también, ¿no? Entonces, en eso consiste el esquema estructural. Cuando hablamos de las acciones, ¿sí?, se refiere a los tipos de cargas que pueden afectar a la estructura. Por ejemplo, uno podría hacer el cálculo estructural de un edificio aquí en la ciudad de Cochabamba. Perfecto. Pero ¿qué tal si lleva ese cálculo y lo construye en el Valle Alto, en la zona de Arán y demás, donde los vientos son más fuertes? Entonces ahí el viento actúa de otra forma. Entonces, en cada cálculo estructural tengo que ver cómo o qué tipo de cargas están actuando y cómo pueden afectar a la estructura.
Y para eso me ayuda lo que es la hipótesis de carga. En acciones puede ser que haya lugares como el trópico, donde el viento no tenga importancia, pero en el valle alto sí. Entonces tengo que considerar el viento, una forma de carga. O quizás estoy haciendo una construcción en el altiplano donde es frecuente el granizo, o tal vez la nieve. Entonces tengo que considerar ese tipo de carga. Pero no voy a considerar el granizo, la nieve en lugares como en Santa Cruz, el Beni y demás, ¿no? Entonces, dependiendo a las circunstancias, a la geología y demás, puedo ver qué tipo de cargas pueden afectar a la estructura. Podría ser el sismo, en fin. En hipótesis de carga, considero la forma en que actúan las cargas sobre la estructura. En este campo se deben considerar las combinaciones que sean más desfavorables para la estructura, lo que sea más desfavorable. Ahora hablemos del cálculo de esfuerzos. Entonces, de acuerdo a la forma de cómo actúan las cargas, se obtienen los esfuerzos que actúan en cada elemento. Entonces, la idea es encontrar los esfuerzos de cada elemento de estructura. Y con eso empezamos a hacer los cálculos. Con eso realizamos lo que se conoce como el cálculo de secciones. Habíamos dicho que hay lo que es la comprobación, que es una forma de cálculo. Se refiere a verificar que el elemento con las dimensiones iniciales sea capaz de resistir los esfuerzos
más desfavorables. Es decir, que mediante un proceso de predimensionamiento elegimos las dimensiones tentativas de una sección y luego verificamos si son las adecuadas. Eso por lo general vamos a realizar en este curso. Bien, hablemos del otro método que es el dimensionamiento. En este caso, se define completamente el elemento para que pueda soportar los esfuerzos más desfavorables. Bien, eso es lo que tratamos de conseguir con el dimensionamiento. Tratar de hallar las dimensiones de tal forma que puedan soportar los esfuerzos más desfavorables. Bien, básicamente este es un gran resumen que he hecho a lo que es el concepto de cálculo estructural. Y a partir de ahora empezamos a hacer diseños a flexión, al corte, a la torsión, diseño de columnas, diseño de losas. Pero los conceptos básicos ya los he establecido. Recuerden que el concepto básico que es fundamental es de que la resistencia tiene que ser mayor a lo que soporta la estructura. Y para poder darle esa seguridad, primero nosotros suponemos de que la estructura soporta menos y suponemos que la estructura soporta, suponemos que las cargas son mayores a las que estamos proyectando. De esa forma vamos por el lado de la seguridad, por los dos lados. Tanto decimos que soporta menos, como que las cargas actuantes son mayores. Bien, sigamos avanzando. Vamos a entrar a un nuevo tema, a lo que es el análisis y diseño por flexión, y vamos a hablar de la viga simplemente reforzada. ¿Sí? La viga simplemente reforzada. Vamos a definir lo que es una viga simplemente reforzada. Entonces imagínense una sección de viga que tiene sus medidas que son conocidas
donde esto es la altura y esta es la base. Aquí se encuentra lo que es el estribo. Y aquí está los aceros. Entonces, una viga simplemente reforzada es una viga donde solo en uno de los lados se encuentra acero que está trabajando. ¿Sí? Un acero que trabaja. Porque puede que tenga acero arriba y abajo y el acero de arriba, por decir, no trabaja y solamente trabaja el de abajo. Entonces, cuando pasa eso, podemos decir de que es una viga simplemente reforzada, porque solamente trabaja un acero, aunque tiene dos, pero solo trabaja un acero. Entonces vamos a analizar esta viga. Esto es en el centro. Y esto es el conocido eje neutro. Que luego vamos a explicar qué es eso. Bien. Esta distancia de acá es importante y también esta de acá. Esta distancia de acá es D. Ese valor de D es muy importante. Y este también es importante y es C. Entonces, D se conoce como el canto útil. Entonces, fíjense lo que es el canto útil. Es un valor que vamos a empezar a usar de aquí en adelante en todas las materias que incluye cálculo estructural. El valor de D es canto útil y se mide de la parte superior hasta el centro de los aceros. Ese es el valor de D. Y C es la profundidad del eje neutro. Y vamos a hablar luego por qué lo llamamos eje neutro. Bien. Si vemos las deformaciones, entonces el diagrama de deformaciones es así. Aquí este valor de acá es la deformación unitaria del concreto. Y este valor de acá es la deformación unitaria del acero. Es decir que cuando esto está trabajando a flexión, esta parte de acá se comprime. Esto entra en compresión y esta parte entra en tracción. Entonces, hay un momento, hay un punto que es un punto de inflexión donde no hay ni compresión ni tracción, sino que es neutro. Entonces, a eso se lo llama el eje neutro. Un punto donde no existe ni compresión ni tracción. ¿Sí? Entonces, a eso lo conocemos como el eje neutro. Bien. Para poder estudiar, necesitamos analizar la compresión. Porque habíamos dicho en un principio que el hormigón trabaja
exclusivamente a compresión. Muy poca tracción. Entonces, ¿quién absorbe la tracción? Es el acero. Entonces, el acero es el que absorbe la tracción y el concreto, la compresión. Entonces, el diagrama de cómo trabaja a compresión el concreto, más o menos, tiene la forma de una parábola. Así. A ver, voy a hacerlo mejor. Algo así. Donde a este punto de aquí a esa magnitud se le llama como F'C. F'C es la resistencia característica del concreto. Y eso está equilibrado por una tensión T que se origina por el acero, que es área del acero por el esfuerzo que se encuentra ese acero. O sea, esto pasa en la realidad. Ahora, poder analizar este esfuerzo de compresión que tiene una forma parabólica es muy complicado. Así que se ha ideado un método que se llama el método parábola rectángulo, es decir, que se lleva de la parábola a un rectángulo equivalente. ¿Sí? Entonces, con la forma de un rectángulo que equivale al área, podemos estudiar más fácilmente el comportamiento de la viga. Eso quiere decir de que vamos a asumir algunas distancias que pueden ser equivalentes y nos pueden ayudar a definir la magnitud de este esfuerzo. Entonces esto se ha dicho que es 0.85 por F'C. O sea, dependiendo de la resistencia de característica del concreto, esto es equivalente a 0.85 y esto es equivalente a un valor de A. C es de aquí hasta el eje neutro, pero este es A. Y A es igual a beta 1, que es un factor de corrección, multiplicado por el valor de C del eje neutro. Este valor de beta 1, por lo general, es igual a 0.85 si el hormigón es menor o igual a 280 kilogramos centímetro cuadrado. El valor de F'C. Y por cada incremento de F'C en 70 kilogramos centímetro cuadrado, beta 1 decrece en 0.05. Vamos a poner un ejemplo.
Si F'C es 280, no, vamos a poner que es 210, beta 1 es 0,85. Si es 280, es 0,85. Ahora, si es 350, ¿cuánto va a valer beta 1? ¿Mm? 0,90, Inge. 80. Decrece por cada incremento de F'C. ¿Sí? Decrece. Si es de 420, 0,75. Y así sucesivamente. El valor de beta 1. Entonces tengo esto. Y aquí tengo una fuerza de tensión que va a ser el área de acero por el esfuerzo al que se encuentra ese acero. Y esto, como es un cuadrado, puedo hablar de una resultante que va a ser el bloque de compresión. Entonces, dentro de la estructura hay equilibrio. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. La tensión del concreto está equilibrado con el... No, la tensión del acero está equilibrado con la compresión del concreto. Esta tensión es el área de acero por el esfuerzo que está actuando ese acero. Y el bloque de compresión es 0,85 por A y la profundidad B. Entonces va a ser 0,85 por F'C por A por B. Y el valor de A va a ser el área de acero por Fs dividido entre 0,85 F'C por B. Una ecuación muy importante, donde A, recuerden, es la profundidad del bloque equivalente en compresión del concreto. Pues a eso se refiere A, ¿sí? A la compresión del concreto, a la profundidad del bloque de compresión del concreto. Y eso es muy importante cuando analizamos vigas doblemente reforzadas y analizamos vigas T y cosas así, ¿no? Vigas L, vigas T. Es muy importante conocer ese valor, ¿no? Para ver cómo está trabajando y cómo se está comportando la viga. Entonces, una vez teniendo esto, podemos analizar algunas posibilidades de falla. Por una parte, el concreto podría aplastarse y fallar, y el acero jalarse un poco, pero no tanto de tal forma de que el acero vuelve a su estado normal, porque tiene esa propiedad del acero, ¿no? De jalarse y regresar a su posición siempre y cuando no se lo jale demasiado. Pero podría pasar de que el acero se jalara demasiado
y el concreto se mantuviera intacto. O al final el concreto falla y el acero se jala. Entonces esas tres opciones podrían dar. Entonces, dependiendo de las condiciones, este valor de Fs va a ir cambiando. Por eso vamos a entrar aún a detallar esto y vamos a hablar los tipos de falla. ¿Sí? El primer tipo de falla que vamos a hablar es lo que se conoce como la falla dúctil. Entonces, ¿qué idea transmite la palabra dúctil? ¿Qué idea les transmite la palabra dúctil? Cuando falla el fierro primero, Inge. Claro. Imagínense, la palabra dúctil es algo que es maleable, ¿no? Frágil. No, frágil es algo que se rompe ese rato, ¿no? Por ejemplo, un vidrio lo intentas doblar y demás y se parte ese rato, ¿no? ¿Puedes dar forma? Es maleable por Dúctil, presión. eso es. El dúctil es maleable. Entonces el concreto no es maleable. El que es maleable es el acero. Entonces la falla dúctil significa que el acero a tracción ha llegado primero a la fluencia antes que el concreto. Antes que el concreto inicie su aplastamiento en el lado comprimido. ¿Sí? Entonces, primero ha fallado el acero y después, bueno, antes de que el concreto se empiece a aplastar, ¿no? A eso llamamos lo que conocemos como la falla dúctil. Para eso, la deformación del acero es mayor a la deformación del concreto. En este caso, no diríamos del concreto, sino tendríamos que decir la deformación de fluencia del acero. Es decir que tenemos este gráfico, aquí tenemos la deformación unitaria y aquí tenemos la fluencia, bueno, el esfuerzo del acero. Ustedes han visto que el acero tiene un punto donde empieza a portarse de esta forma. Así. Este punto de aquí es el valor de F y. Y todo lo que está en este rango es F, S.
Entonces la deformación del acero no tiene, supera la afluencia y el acero se empieza a jalar. Y cuando se jala de esa forma el acero, ya no vuelve a su estado normal. Entonces el Fs ha superado al Fy. Entonces el acero se ha empezado a jalar y ha fallado. Pero el concreto sigue normal, ¿no? Ahora veamos lo que es la falla. Balanceada. ¿Sí? Entonces, simultáneamente, se inicia la fluencia del acero y el aplastamiento del concreto. O sea que al mismo tiempo falla el concreto y al mismo tiempo falla el acero. Entonces el fierro ha alcanzado su fluencia. ¿Sí? Y otro tipo de falla es la falla frágil. Entonces, en este caso, primero se inicia el aplastamiento del concreto antes que se inicie la fluencia del acero. Es decir, que la deformación unitaria del acero es menor a la fluencia. Entonces, primero falla el concreto y después falla el acero. Se dice frágil porque la falla da esa impresión. A ver, ustedes han llevado la materia de tecnología del hormigón. A ver, ¿cómo falla el concreto? A ver, ¿cómo revienta un cilindro? ¿Alguna vez han visto? Se empieza a rajar en grietas la presa poco a poco y se abre. Ahora, la pregunta ¿es una falla violenta o una falla pasiva o delicada? Falla pasiva, Inge. ¿Ya? ¿Suena o no suena? Suena, Inge, poco a poco, mientras se va, ¿cómo se dice? Agrietando, digamos, empieza a sonar. Jóvenes, cuando falla el concreto que está bien hecho, es una falla explosiva. Revienta. Como si se hubiera reventado una llanta, ¿no? Tal vez han escuchado alguna vez reventar una llanta, algo parecido. Vuelan los pedazos. Así falla el concreto cuando está bien hecho. Revienta. Se hace tiras, ¿no?
el cilindro. A eso se lo conoce como falla frágil, porque el concreto ha reventado, ¿no? Pero la falla dúctil es cuando el acero empieza a fallar, pero el concreto está intacto. Entonces es importante describir esos conceptos. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Pueden encender sus cámaras. A ver, en un momento, por favor. Bien, jóvenes, algo más que esté pendiente antes de cerrar. Si alguien no está en el grupo, entonces me escribe para que pueda pasar el enlace y así esté enterado de todo, porque voy compartiendo bastante información por el grupo, como la tabla de aceros y otras cositas más que son importantes. Yo, Inge, buenas noches. Me va escribiendo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Rodrigo? ¿Tiene aparte de hormigón, Inge, aparte de que es de octavo eso? ¿Perdón? No te entiendo. El grupo Inge de WhatsApp. Rodrigo. Sí, sí, grupo de WhatsApp. ¿No estás en el grupo? Creo que no, Inge. Pero si estabas en Maderas, ¿qué pasó? ¿Es el mismo que está manteniendo Inge? ¿Estás? ¿El qué? El mismo Ese de grupo de mantenimiento. Sí, ese de Ya madera sé. se ha convertido en hormigón y he creado otro de maquinaria, ¿no? Entonces, eso lo revisas. Fíjate si estás, ¿no? En el grupo, ya le cambió nombre todo al grupo como para que ustedes se den cuenta. Y ya han habilitado el Classroom, así que esta semana, por favor, jóvenes, voy a actualizar todo el Classroom y ya van a poder entrar, ver las pizarras, ver los videos para quienes se estén conectando y vayan poniéndose al día. ¿De acuerdo? Bien, así que paciencia, por favor, solo esta semana. Bien, quedamos así y nos vemos el día, creo que el martes tenemos clases, no sé. Nos vemos.